Voy a leer un relato bíblico, un pasaje de la vida de Jesús. Dice así, se encuentra en el libro de Mateo en la Biblia, en el capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Increíble esta historia. Al momento que nos sumergimos en la historia y la vida de Jesús, nos damos cuenta que era un hombre de fe. Claro, era Dios en él. Cuando usted está pasando por una situación difícil, una enfermedad, y le diagnostica la ciencia que esa enfermedad ya no tiene solución, que ya no hay medicina que la pueda curar, entonces decimos: la ciencia ha dictaminado que la enfermedad que yo tengo no tiene solución. Podría contar, porque he visto y he palpado en carne propia milagros de Jesús. Podría hablar ahora mismo de que no estuviera aquí si no fuera por la intervención divina de la sanidad de Jesús. Hoy vengo a decirte que la medida de la fe que tú tengas en Dios o en Jesús va a determinar el grado de intervención divina en tu ser. Yo vengo a invitarte hoy a reflexionar acerca del relato de la vida de Jesús y de este hombre, un hombre que tenía autoridad sobre soldados y sobre siervos. Era un hombre interesante. Y él relacionaba el poder de la palabra en los labios. Y le decía a Jesús: si tú lo dices, yo creo a la palabra que tú vas a decir. Porque tu palabra es vida. Y la vida que nos da Dios es vida plena, en abundancia. De eso no debemos de tener duda. Cuando hablamos de la creación del hombre, hablamos de que el soplo de Jesús, de Dios, del Espíritu de Dios, en la vida del hombre, ¿qué produce? Entonces, nosotros muchas veces estamos siendo atormentados por una enfermedad que, dice la palabra de Dios, lo que para el hombre es imposible, lo que para el hombre, voy a subrayar esa parte, es imposible, para Dios es posible. Entonces,
Muchas veces viene la duda y decimos, yo no merezco ser sanado por Dios, tal vez. Pero ¿quién en esta vida, en este mundo, en esta tierra, en este planeta, merece la intervención divina? Fuéramos tan buenos todos. Y lo decimos porque somos conscientes de nuestras malas obras. Somos conscientes de que somos seres humanos llenos de faltas, de errores. Somos conscientes de que estamos mal delante de Dios y no creemos que Dios pueda intervenir en nosotros. Pero cuando a Jesús, cuando no en nuestra tierra, cuando estuvo aquí, cuando iba a sanar, por ejemplo, hubo un hombre que llegó y le dijo, no le preguntó su vida, ni le dijo, vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar, ¿quién eres tú? Perdón. ¿Quién eres tú? Platícame tu vida y ahorita vemos. No, él llegó rápido y le disparó a quemarropa la palabra y le dijo, fíjense, interesante, ¿quieres ser sano? Él ya estaba mirando la condición de aquel hombre. No recuerdo si era paralítico o traía otro tipo de enfermedad, pero lo que quiero enfocar aquí es que es bien interesante el punto de vista que tú tengas acerca de la intervención divina de Jesús en la situación difícil que tú estás pasando. Llámese enfermedad, llámese un problema familiar, llámese un problema marital de matrimonio, llámese un problema con tu familia, tus hijos. ¿Qué cosas no ha hecho Dios? Y termino con la historia. Le dijo al hombre que se encontraba allí, hombre, ¿quieres ser sano? Y aquel respondió, sin pensarlo, claro que quiero ser sano, Señor, le dijo. ¿Y saben qué fue lo que le contestó? Conforme a la palabra que has dicho, que sea hecho. Y aquel hombre inmediatamente se levanta y se va sano. Y pudiera haber más historias, pero quiero dejarte con esto. La fe en Jesús, la fe en Dios, el tamaño de tu fe. Dijo Jesús en una ocasión, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cuánto pudiera ser? Un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, muévete, y se movería. ¿Qué tan grande es el poder de Dios para sanar una enfermedad donde la ciencia ha determinado que ya no hay solución? He visto cánceres diagnosticados. Y cuando aquella persona clama a Dios, quiero darte el teléfono de Dios en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo, dijo el Padre, dijo Dios, yo te responderé. Y luego dice, y añade, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, desconocidas, que tú no sabes, que tú no comprendes, que no. ¿Quién entiende el conocimiento de Dios? ¿Quién entra y examina a Dios? La ciencia aún no puede explicar cómo se formó todo lo que conocemos, el cosmos, el universo. Se siguen encontrando nuevas cosas. Es tan grande el poder de la palabra de Dios. Es tan grande el poder de la palabra de Dios cuando interviene en la vida del ser humano que dice, para mí ya no hay solución. Viene Dios y entra en acción. Cuando sientes que todo está perdido, que tu matrimonio puede estar arruinado, que tus hijos ya están perdidos, que ya no tienes solución a una situación, entonces entra Dios con su mano extendida a favor tuyo. Solamente
si crees en Jesús. El tamaño de tu fe va a determinar el tamaño de tu milagro. En una ocasión le dijo el Señor a una mujer: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la intervención divina. Es la intervención divina en un problema tuyo que aquí en la tierra ya nadie le puede dar solución. Ahí entra la intervención divina. Hoy estoy aquí para decirte que todo es posible si puedes creer. ¿Qué hizo el centurión? Él manifestó una gran confianza en Jesús. La enfermedad de su siervo era incurable, estaba determinado. Estaba determinado. Era incurable. Pero este hombre confió plenamente en Jesús, en el poder de la palabra, porque a él le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Su posición elevada del centurión no fue impedimento para buscar la ayuda de Dios. No fue. Usted puede tener títulos, pero tiene un problema. Usted puede ser esto, el otro, cualquier cosa que usted pueda hacer, pero nunca será más grande que la palabra de Dios. Ahí radican muchas cosas. Este hombre de título, que tenía gente a su bajo órdenes suyas, tenía siervos y soldados a su mando, vino donde Jesús porque él creyó a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La fe causó la admiración del propio Dios, del propio Jesús. Dijo: en todo lo que he andado, sanando enfermos, liberando al que está cautivo. Y cautivo en enfermedades, en vicios. Nada más que interesante. No he visto tanta fe como la fe de este hombre mencionado en la Escritura. No he mirado tanta fe. Así que la fe de ese hombre causó la admiración del propio Jesús. Y esa fe fue ricamente recompensada. Y aquí termina el mensaje que te quiero dar. Espero que te haya servido este momento que le has dedicado a escuchar la palabra de Dios. Palabra de Dios. Nada más. Hablamos de la fe en Dios. Si tú tienes un problema, me gustaría hacer una oración por ti ahora. Ahora. Si tú crees y crees a la palabra de Dios, si tú crees a la palabra de Dios, ¿crees que Dios puede hacer un milagro como lo hizo con el siervo de este centurión? ¿Crees que Dios puede intervenir en tu situación? Solo ora conmigo y repite estas palabras. Señor Jesús, que sanaste al siervo de este personaje en la Biblia. Si es verdad que tienes poder como lo dice allí, sáname ahora.
Señor Jesús, necesito la intervención divina en mi situación. Necesito la intervención tuya, Dios, y yo creeré a partir de hoy que tú eres Dios y que fuera de ahí no hay nadie más. Porque sé que lo has hecho, te doy gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén quiere decir así sea. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los espero en el siguiente mensaje. Bendiciones.